Buenos días, jóvenes. Bienvenidos entonces a nuestra clase del 17 de noviembre del 2020. Acuérdense que hoy tenemos 2 horas de clase, así que hacemos 2 contactos. Hoy es el Día del Economista, así que obviamente estoy muy contenta porque estamos celebrando nuestro día. Espero que más pronto que tarde muchos de ustedes que están estudiando economía pues ya estén celebrando el día igual que yo en un futuro, repito, cercano. Les quería informar que la tarea le voy a prorrogar la fecha para el domingo 22 hasta las 23:59. Eso es con la idea de que todos, absolutamente todos, entreguen la tarea. Como ya se habrán podido dar cuenta con el primer parcial, por más que uno estudie, bueno, siempre hay una cosa que uno como que interpreta de otra forma o se equivoca en alguna cosa y termina siendo difícil obtener esos 4 puntos que eran del primer parcial. Pero para esos otros 2 puntos de la tarea no hay excusas. Se puede trabajar, primero se trabaja en grupo, después se puede preguntar todo a la profesora, así que por favor, su mayor esfuerzo para que todos obtengan esos 2 puntos. Dígame, joven. Profe, disculpe, una pregunta. Con respecto a la presentación de la tarea, o sea, ¿usted tiene alguna preferencia? ¿Se puede hacer a mano? Okay. Se tiene que hacer como en presentación? Mi, No sé. mi preferencia es que la entreguen. Es decir, una tarea bien hechecita donde aparezcan los cálculos, el procedimiento, las fórmulas, la identificación de las personas, el grupo que respeten el grupo que son, que todos estén inscritos en su grupo y respeten el grupo que son. Si a usted se le hizo más fácil hacer esa tarea en Word, la hace en Word. Si le parece más fácil PowerPoint, PowerPoint. Si le parece Excel, Excel. Pero eso sí, que no haya nada que yo tenga que adivinar. O sea, es una tarea que me tienen que entregar, es una evaluación. Entonces eso tiene que estar bien estructurado, ¿ok? Si usted por alguna razón no se le facilita nada de eso y usted realmente lo que puede es hacer la mano y mandar la foto, mande la foto, monte la foto, que yo reviso la foto. No pongo ningún tipo de obstáculos con eso porque precisamente lo que quiero es que aprendan primero haciendo el procedimiento y que saquen su totalidad de la nota también. ¿Ok? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces vamos a empezar con la materia de hoy. Como saben, estamos en la unidad 3, que es el dinero y la inflación. A grandes rasgos ese es el nombre general. Ya hemos visto una presentación o videoclase que se llama El dinero y la oferta monetaria. Y ahora vamos a tener el segundo material que se llama videoclase, Mercado del dinero, la política monetaria y la teoría cuantitativa del dinero. Con esas 2 presentaciones tendríamos listas lo que tiene que ver con el dinero y la política monetaria. Seguramente vamos a tener una tercera presentación, o no sé si lo anexe aquí, de la inflación y las causas de la inflación, que es el otro tema que se ve en la unidad 3. Repito, la unidad 3 tiene 2 temas, el dinero y la inflación. La inflación más abocada a lo que son las causas de la inflación. ¿Okay? El dinero y la inflación están íntimamente relacionados, por eso los vemos así, juntitos. Fíjense, en esta guía vamos a hablar entonces del mercado del dinero, pero ya enfocándonos en el Banco Central, la política monetaria, la demanda de dinero, las tasas de interés, es decir, ya los elementos del mercado monetario, y vamos a hablar de la teoría cuantitativa del dinero, que no es más que la estrecha relación que hay entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios. Si recuerda, ya nosotros habíamos hecho una primera presentación de los elementos del mercado monetario. Habíamos dicho que del lado de las X vamos a tener la cantidad de dinero, del lado de las Y vamos a tener el precio en este mercado, que es la tasa de interés, vamos a tener la oferta monetaria y la demanda de dinero. La demanda de dinero va a tener una pendiente negativa porque va a simbolizar o va a reflejar una relación inversa con la tasa de interés o costo del dinero, y la oferta monetaria va a ser una línea vertical porque no responde a la tasa de interés. Al contrario, ella causa la tasa de interés o trata de ejercer o impactar la tasa de interés, trata de hacer que sube o que baje, ¿ok? Entonces, estos son los elementos del mercado monetario. Como en todo mercado,
el equilibrio se encuentra donde la oferta y la demanda coinciden. En ese punto en el mercado monetario, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la coincidencia de la política monetaria del Banco Central, porque al fin de cuentas la cantidad de dinero la define el Banco Central dependiendo de sus objetivos de política monetaria, ¿sí? Y eso coincide con las necesidades de dinero que tiene el público. El público necesita el dinero porque necesita intercambiar esa mercancía por otros bienes y servicios, ¿ok? Entonces, vamos a dejar de compartir aquí un momento y nos vamos a ir a la pizarra. Por favor, me avisan cuando vean la pizarra. Ajá. ¿Ya ven la pizarra, jóvenes? Sí, profe. Perfecto, gracias, mi amor. Fíjense, nosotros tenemos que familiarizarnos con un aspecto que se llama análisis ex post de la economía. Y análisis ex antes de la economía. En el análisis ex post de la economía, nosotros lo que hacemos es que ya se realizaron las transacciones económicas, ya tenemos los resultados de las variables y nosotros lo que hacemos es evaluar los resultados de esas variables, ¿ok? En el caso de las estadísticas, ya se ha calculado todas las variables de las cuentas nacionales, se ha calculado las variables de todos los sectores y hemos visto así como una fotografía cómo quedó el asunto, cómo quedó la economía, ¿sí? Cuando estamos hablando de análisis ex antes de la economía, lo que vemos es la parte teórica que explica el comportamiento de los agentes económicos y por qué entonces, basados en sus incentivos, pueden haber tomado las decisiones que generaron esos resultados. ¿Por qué les hago esta aclaratoria aquí? Porque nosotros, en el caso del mercado de dinero, ya vimos las variables desde el punto de vista del análisis SPOT de la economía. ¿Qué significa eso? Que nosotros ya trabajamos con la oferta monetaria, ¿verdad? ¿Quién se acuerda cuál era el indicador con el que medimos la oferta monetaria? M2. M2, que es la liquidez monetaria y que por el lado de los pasivos está constituida por ¿qué elementos? ¿Qué compone la liquidez monetaria? M1. M1 más cuasi dinero, ¿ah? Es decir, el dinero lo vamos abarcando por categorías y primero vamos a tener una categoría que se llama dinero, ¿verdad? Esa categoría que se llama dinero tiene monedas y billetes y los depósitos, monedas y billetes, las cuentas corrientes, los depósitos que son transferibles, ¿no es así? Transferibles. Y además tenemos el cuasi dinero, que son los depósitos no transferibles y una cosa que se llama certificados a plazo. ¿Okay? Esa es la forma de contabilizar, o sea, el Banco Central va a recoger esa información y va a obtener la oferta monetaria. ¿De qué manera va el Banco Central a obtener, cuál es el otro indicador que calcula el Banco Central y que es el agregado que controla directamente?
La base monetaria, ¿no es así, jóvenes? Hay otro indicador que es el que controla directamente el Banco Central, es decir, es el activo o el pasivo que tiene el Banco Central con el público y con los bancos y que contiene qué elementos, ¿quién se acuerda? Ay, Dios mío. Eso me La lo... reserva, la reserva, ¿no? La reserva de Moneda dinero. y billetes, ¿verdad? Que sigue siendo el mismo efectivo, más las reservas bancarias, ¿sí? Ese es por el lado de los pasivos o por el lado de los usos. Ambas cuentas también tienen por el lado de los activos, pero ahorita no me voy a meter en eso para mantener la idea de lo que quiero explicar aquí. Entonces, repito, una vez que ya se tienen las estadísticas, lo que se hace es que se recopila cuánto ha sido el movimiento del dinero en efectivo y los depósitos en el sistema financiero, se contabiliza desde el Banco Central cuál ha sido la emisión de dinero y el movimiento de las reservas bancarias y se obtienen los dos grandes agregados monetarios de este mercado. ¿Cuál es el agregado que es sinónimo de cantidad de dinero? Cuando nosotros hablamos de cantidad de dinero, Liquidez monetaria. la liquidez, ¿verdad? No la base. Perfecto. Finalmente, resulta que este es el dinero base, el dinero de emisión primaria, y que cuando entra al sistema financiero se potencia, se multiplica. Y eso se recoge en un indicador que se llama multiplicador monetario, ¿verdad? El multiplicador monetario, entonces, lo que va a hacer es las veces que se multiplica el dinero dentro del sistema financiero o dentro del sistema monetario, ¿ok? Entonces, en la práctica, si uno quiere saber cuánto es el multiplicador monetario, pues simplemente la liquidez la divide entre la base monetaria y, repito, le va a dar las veces que se expande el dinero primario, que es este que está aquí, ¿ok? Recuérdense que ya les había informado que las reservas bancarias tienen que ver con ese coeficiente de depósito que los bancos tienen que tener a juro inmovilizados, tienen una parte en sus cajas y otro en cuentas de depósitos del Banco Central. También les había dicho que en esta era del dinero bancario, donde es muy fácil hacer las transferencias, el dinero en efectivo ha perdido mucha significación, tiende a ser en la mayor parte del mundo el 6% del total de la cantidad de dinero, y que entonces el agregado que controla el Banco Central y que significa la mayor parte de dinero dentro de la base monetaria es las reservas bancarias, ¿ok? Entonces, repito, todos estos son datos que nos permiten analizar el mercado y como última ecuación del mercado de dinero, les dije que la cantidad de dinero por el lado de los activos tiene que ver con las reservas internacionales netas, que es la parte de este dinero que está en activos externos, ¿sí? Y luego hay una parte que está representada en financiamiento bancario o crédito interno, porque recuérdense que estos depósitos son prestados, son colocados bajo la figura de préstamos y son utilizados para la inversión. Todos estos son los elementos que ya vimos del mercado monetario. ¿Qué queremos profundizar ahorita y que llegamos a empezarlo en la clase pasada? Lo que tiene que ver con lo que es el modelo del mercado monetario, donde aquí lo que tenemos es las fuerzas de los agentes económicos interactuando para obtener las variables. En ese sentido, la cantidad de dinero ya no la vamos a llamar liquidez monetaria, sino la vamos a llamar cantidad de dinero y solo le vamos a decir M, y esa cantidad de dinero, jóvenes, es una variable endógena. ¿Qué significa que sea una variable endógena? ¿Quién me lo dice? Que viene del propio país y no de naciones extranjeras. No, endógena, ese significado te entiendo por qué lo estás diciendo y puede ser correcto en un contexto, pero en un modelo económico, endógeno significa que la variable se determina dentro del modelo, ¿está bien? Entonces, la variable que se va a determinar dentro del modelo es la cantidad de dinero
y las variables que van a actuar de forma exógena y van a determinar la cantidad de dinero, las variables que determinan la cantidad de dinero, son entonces, la primera no puede ser otra que la base monetaria, ¿verdad? Primero, la base monetaria. ¿Por qué? Porque, repito, esta es la emisión primaria del dinero. El Banco Central es el que es el primer encargado de generar la cantidad de dinero a través de la emisión de monedas y billetes, y eso activa todo el circuito. La otra variable que va a depender de eso está referida al multiplicador monetario. Y dentro del multiplicador monetario vamos a ver los dos componentes del multiplicador monetario. Un componente del multiplicador monetario es el coeficiente efectivo depósitos. Es decir, hay una porción del dinero que la gente prefiere tenerla en los bolsillos, ¿verdad? Y eso genera un coeficiente efectivo de depósito que lo vamos a llamar ER, ¿ok? Mientras más bajito sea el coeficiente ER, más se va a potenciar el multiplicador monetario y más va a influir en la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, en vez de estar en efectivo en las manos de la gente, está en el sistema financiero multiplicándose. Hay otro coeficiente que forma parte del multiplicador monetario, que es el coeficiente reservas depósito o reservas bancarias, pongamos reservas bancarias sobre los depósitos. Es precisamente, eso lo vamos a llamar RR. Es precisamente el coeficiente, en vez de ser el monto de las reservas bancarias, es el coeficiente de las reservas bancarias como proporción de los depósitos. Y este coeficiente también es muy importante porque en la medida que sea más pequeño, eso significa que va a haber menos dinero congelado y que va a estar multiplicándose en el sistema financiero y va a potenciar el crecimiento de la cantidad de dinero. Entonces, finalmente, ¿cómo se determina la cantidad de dinero desde el punto de vista endógeno en el modelo del mercado del dinero? La base monetaria la multiplicamos por el multiplicador monetario, ¿sí? Este multiplicador monetario tiene como fórmula ER, que es el coeficiente efectivo del depósito, más 1 entre ER, que es el coeficiente de efectivos otra vez, más RR. Si recuerdan en los últimos minutos de la clase pasada, lo que hicimos fue determinar cómo se obtenía esta fórmula. Simplemente la liquidez monetaria dividida entre la base monetaria la sustituíamos por el lado de los pasivos, luego toda la fórmula la dividíamos por los depósitos y obteníamos esta fórmula que está aquí. Ya ahora lo que me interesa es que ustedes identifiquen que porque estas fórmulas las vamos a usar muchísimo, ¿sí? Identifiquen que cuando hacemos el análisis ex ante de la economía, estas son las variables que trabajamos con el modelo. Así como, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la generación del ingreso. Las cuentas nacionales nos dicen todo lo que es el análisis ex post de la economía, y los modelos que vamos a ver de aquí en adelante, que tienen que ver con el modelo keynesiano y con todo lo que piensan los clásicos y los keynesianos de cuáles son las relaciones entre las variables, todo eso va a permitir hacer un análisis ex ante de la economía, es decir, ver el equilibrio desde el punto de vista de las acciones que han tenido los diferentes agentes del mercado. ¿Me he logrado explicar, jóvenes? Esas dos importantes diferencias. Obviamente no es lo mismo que ya tengamos los resultados y que estemos analizando esas variables a que estemos viendo desde el punto de vista teórico cuáles son las relaciones de las variables y cuál es el posible impacto. Entonces, eso que les acabo de decir es lo que da sentido a esta lámina que está aquí, en la cual les hablo del modelo del mercado de dinero, tal como lo desarrolla el profesor Mankey,
donde está la base monetaria, está el coeficiente de reserva y está el coeficiente de depósito y con las fórmulas que le acabo de señalar, ¿sí? La cantidad de dinero determinada de forma endógena, que entonces va a ser igual a la base monetaria por el multiplicador monetario medido como liquidez entre base monetaria o esta forma que está aquí, porque a lo mejor no nos dan los montos de la liquidez ni la base monetaria, si nos dan son los coeficientes. Entonces los coeficientes son coeficiente efectivo más 1 entre coeficiente efectivo más coeficiente de reserva, ¿ok? Desde el punto de vista teórico, ¿qué es lo que nos interesa puntualizar? Bueno, nos interesa puntualizar que el multiplicador hará crecer más la base monetaria en la medida que el coeficiente de efectivos a depósito y el coeficiente de reservas bancarias sean bajos. La razón es que cuanto más dinero esté en los bancos, mayor va a ser la proporción que los bancos van a tener para multiplicar el dinero. Recuérdense que toda esa iteración que hace los bancos, en los cuales crean depósitos, reciben depósitos, crean depósitos y prestan el dinero, hace que el dinero se multiplique en la economía. Entonces, va a ser muy importante entender si el público tiene una mayor o menor preferencia por el efectivo. Repito, esto cada vez tiene menos sentido porque ya no se está trabajando casi con el efectivo y obviamente la otra variable muy importante es si el Banco Central aumenta o disminuye el porcentaje de depósitos que se consideran exigibles. Es decir, quien fija el porcentaje de depósitos es el Banco Central. Es lo que llamamos encaje legal porque es ese porcentaje mínimo de reservas bancarias que exige el Banco Central. ¿Okay? Entonces, la conjunción de estos dos sistemas, bueno, uno pensar aquí que el Banco Central entonces tiene ahora un mayor poder sobre la base monetaria. Fíjense, jóvenes, sobre la cantidad de dinero. Una cosa es que el Banco Central exija un porcentaje de depósito y otra cosa es el porcentaje que finalmente los bancos prefieran tener como reservas bancarias. Por ejemplo, puede ocurrir que el Banco Central esté con una política monetaria muy agresiva, pero los bancos, por alguna situación que les perturbe, decidan tener un coeficiente de reserva más elevado. Eso va a hacer que la efectividad de la política monetaria, la capacidad de expandir la cantidad de dinero, sea menor porque los bancos están siendo cautelosos y están prefiriendo tener unas reservas bancarias mayores que lo exigido del Banco Central. Por eso es que dentro de las reservas bancarias existen dos conceptos: reservas exigidas y reservas bancarias simplemente, que ya incluye las exigidas más el porcentaje adicional que tengan los bancos. De hecho, lo que ocurre muchas veces es que hay unos bancos que por el mismo movimiento de las cuentas tienen unas reservas bancarias excedentarias, es decir, por encima de lo que requieren los bancos y están relativamente cómodos al final de la jornada, pero hay otros bancos que a lo mejor les pasa al revés y entonces tienen menos reservas que las exigidas por el Banco Central. ¿Qué van a hacer estos bancos? Bueno, o le piden prestado al Banco Central, dependiendo de cuál sea la política del Banco Central en ese sentido, o le piden prestado a los otros bancos. La tasa a la que se prestan unos bancos con otros se llama tasa overnight, ¿ok? Y finalmente, la base monetaria es una variable exógena en el sentido de que el Banco Central decide cuánto va a ser su nivel de base monetaria, ¿sí? En el caso de Venezuela, siempre me gusta aclarar que como Venezuela fue hasta hace poco una economía que recibía una renta petrolera bastante elevada, el Banco Central, aparte de estas limitaciones que puede tener, de las que les estoy hablando, con los coeficientes de efectivo y de depósito, el gobierno tiene una amplia capacidad para incidir directamente en la base monetaria. Y eso hace que el Banco Central de Venezuela se le haga un poco más complicado el tema de controlar la cantidad de dinero. Ojo, no, aquí no estoy hablando para nada del financiamiento bancario. De todas maneras, ahorita lo vamos a aclarar, del financiamiento monetario. Aquí lo que estoy hablando es que de suyo tenemos un sector público
que recibe una gran cantidad de dólares que cuando lo convierte en bolívares expande la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? O sea, de entrada ocurre ese hecho, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco ahora, ya nos vamos a encaminar entonces a lo que es el Banco Central y lo que es la política monetaria, ¿de acuerdo? El Banco Central, llamado el Banco de los Bancos, todos los bancos, todos los países tienen un Banco Central que entonces es una institución o un ente con unas características especialísimas. No hay sino un solo Banco Central en la mayoría de los países. ¿A diferencia de quiénes? A diferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el que llamamos Banco Central de Estados Unidos, realmente es una institución que aglomera 12 bancos centrales de diferentes estados, ¿sí? Entonces, la Reserva Federal es un organismo como más global que coordina la acción de esos otros 12 bancos centrales que operan en el territorio estadounidense. También tenemos como especialísimo el Banco Central Europeo, porque los países que pertenecen a la zona del euro siguen conservando sus bancos centrales, pero hay un Banco Central Europeo que coordina las acciones de todos los bancos, ¿de acuerdo? De resto está el Banco Central de Inglaterra, están todos los demás países, tienen un solo Banco Central. Entonces, fíjense, los bancos centrales de cada país determinan la cantidad de dinero y los tipos de interés en el mercado monetario. El manejo de esas variables, es decir, de la cantidad de dinero y del tipo de interés, es lo que se conoce como política monetaria. Siempre vamos a escuchar que el principal objetivo de un banco central es mantener el valor interno y externo de la moneda, es decir, mantener a raya la inflación y evitar que haya una apreciación o depreciación exagerada de la moneda. Los principales bancos centrales en el mundo son la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo. El banco central más antiguo que existe en el mundo es el Banco de Suecia. Aquí fue la primera economía que empezó a manejar los billetes, ¿sí? Los bancos centrales cuentan con instrumentos como las operaciones de mercado abierto, la tasa de descuento y el coeficiente de reserva para cumplir su función. Es decir, todos estos instrumentos que están aquí son los instrumentos de política monetaria que utiliza el Banco Central para incidir en la cantidad de dinero. Y son los que llamamos política monetaria y que vamos a ver cómo funciona. Pero antes de eso, vamos a establecer con claridad cuáles son las funciones del Banco Central. Primero las nombro aquí y después damos más detalles de cada una. Las funciones del Banco Central son emitir dinero legal, primero que nada. Todos los países tienen su cono monetario, es una moneda fiduciaria, es decir, que el Banco Central determina cuál es el valor de ese cono monetario, ¿ok? La segunda función, mantener las reservas internacionales y comprar y vender divisas en el mercado cambiario. Todas las economías tienen una mayor o menor grado de apertura con el resto del mundo, todas compran bienes y servicios, activos financieros o pasivos, y hay movimientos de personas, y todo eso se hace con divisas. ¿Qué son divisas? Son monedas que son aceptadas internacionalmente. Quiere decir que parte del dinero, de la cantidad de dinero de una economía, tiene que estar en estos activos financieros internacionales para poder hacer las transacciones con otros países. Tenemos que una tercera función es hacer las veces del banco del gobierno. El Banco Central es una institución que permite o que apoya todos los movimientos que hace el gobierno. Ahorita vamos a explicar bien los mecanismos. Cuarta función, importantísima, prestamista de última instancia, el garante de los pagos en el sistema financiero nacional e internacional, para que haya confianza en que las personas pueden utilizar el dinero y que los compromisos que adquieran unos con otros sean honrados. Es importante que haya unos prestamistas de última instancia. El prestamista de última instancia, por excelencia, en el sistema financiero nacional es el Banco Central, es el que va a encargarse de rescatar bancos si hay problemas, de suministrar liquidez
y a nivel internacional es el Fondo Monetario Internacional el que tiene una acción coordinada con los diferentes bancos centrales para evitar que haya crisis de balanza de pagos y que eso dificulte las transacciones de una economía con el resto del mundo. La quinta función es aplicar política monetaria, que por supuesto es de la que vamos a estar hablando más extensamente de aquí en adelante, ¿sí? Pero bueno, vamos con un poquito más de detalle. Emitir dinero legal. El Banco Central está a cargo de la emisión primaria de dinero. Eso no significa que hace emisiones de monedas, eso no significa que hace emisiones de monedas y billetes. Lo que quiero decir aquí es que hace emisiones de monedas y billetes todo el tiempo, ¿sí? Es decir, cada vez más el dinero circula de manera electrónica, es decir, o se tiene en efectivo, esto lo redacté a última hora y no me quedó muy bien, explico la idea. El dinero se tiene en efectivo, ¿verdad? Pero la mayor parte del dinero actualmente se está haciendo por transferencias. Entonces, el hecho de que no todo el dinero sea en efectivo no significa que el Banco Central ya no maneja el agregado monetario base monetaria. Al contrario, siempre va a tener un control importante a través de las reservas bancarias. ¿Por qué? Porque las reservas bancarias va a ser el coeficiente que él le va a exigir a los bancos que tengan depositado en el Banco Central. Todos los bancos tienen sus cuentas de depósito en el Banco Central y eso tiene que tener un determinado monto al final del día, ¿ok? Entonces es importante entender que la base monetaria está compuesta por las monedas y billetes y por las reservas bancarias y que es un pasivo para el Banco Central. ¿Por qué es un pasivo para el Banco Central? Porque la base monetaria al final, el dueño del dinero y de las reservas bancarias o del efectivo de las reservas bancarias son las personas y los bancos, ¿de acuerdo? O sea, los bancos tienen sus reservas bancarias para moverlas y entenderse con el Banco Central y las personas deciden si quieren más dinero efectivo o menos dinero en efectivo, ¿sí? ¿Está clara esta parte? ¿Me siguen, jóvenes? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, En la parte de mantener reservas internacionales y comprar y vender divisas en el mercado cambiario. El rol del Banco Central en el mercado cambiario es muy activo. Generalmente el instituto emisor ha establecido un rango de fluctuación del tipo de cambio y tiene que actuar para que el tipo de cambio se mantenga dentro de ese rango. Entonces, fíjense, si por ejemplo hay una oferta de divisas que está presionando mucho el tipo de cambio y que hace que su valor baje a un mínimo determinado, el Banco Central lo que hace es que entra como comprador para evitar que el tipo de cambio baje más allá de los valores que tiene establecidos. De la misma manera, si la demanda de divisas supera la oferta y está depreciando muchísimo la moneda, está subiendo muchísimo el precio de la moneda, el Banco Central, entonces, ¿qué va a hacer? Va a entrar como oferente para evitar que siga subiendo el precio del tipo de cambio. Obviamente, para hacer eso, el Banco Central tiene que tener reservas internacionales, ¿sí o no? Porque si no tiene reservas internacionales para poder ¿cómo se llama? Calmar al mercado cuando hay presiones, bien sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda, pues entonces no puede cumplir en esa función. Es parte por lo que nuestro Banco Central de Venezuela ya no puede hacer nada en el mercado cambiario, sino ser un mirón de palo y recoger cuál es la fluctuación del tipo de cambio, porque él no tiene reservas internacionales como para poder actuar en el mercado, ¿sí? Otra función es hacer las veces de banco del gobierno. El gobierno tiene parte de su dinero depositado en el Banco Central. En cada país existe una dependencia del gobierno denominada Tesorería Nacional o la institución que maneja las cuentas del gobierno, y esa Tesorería Nacional va a tener que son este ente que se encargue de la recaudación, la custodia, desembolso y contabilidad de los fondos públicos, ¿sí? Este ente que lleva todas las cuentas del gobierno, y esta Tesorería Nacional va a tener unas cuentas corrientes, unas cuentas de ahorro para girar esos fondos en el Banco Central. Es decir, va a tener directamente depósitos en el Banco Central. Obviamente, para el Banco Central, estos depósitos también van a ser un pasivo, pero en vez de registrarlos por el lado de los pasivos,
lo registra con signo negativo del lado de los activos, porque del lado de los pasivos deja solito lo que tiene que ver con los pasivos monetarios. Repito, pasivos monetarios son solamente efectivo y reservas bancarias, ¿ok? También el Banco Central, por ejemplo, tiene que reportar las ganancias cambiarias que se obtienen cuando compra una divisa y vende a otra, y eso, todo eso lo acredita a las cuentas del gobierno, ¿ok? Otra cosa que puede hacer el banco, que no es nada aconsejable, como coloco aquí, puede, pero no debe, es otorgar financiamiento directo al Banco Central, es decir, al gobierno, financiamiento monetario, cosa que no debe hacer, porque si ese financiamiento monetario, como no es el resultado de una combinación de movimiento de dinero y de mercado de bienes y servicios, sino que es un aumento de la cantidad de dinero de forma, de alguna manera, artificial o no relacionada con el mercado de bienes y servicios, va a generar inflación, ¿ok? Y lo de prestamista de última instancia era lo que les decía. El Banco Central es el garante de los pagos en el sistema financiero nacional e internacional. Para que se puedan realizar todas las transacciones nacionales e internacionales, debe existir un ente que tenga la responsabilidad de vigilar que todo aquel que gire sus cuentas para pagar sus obligaciones en realidad cuente con los fondos. Ustedes deben haber escuchado de un instrumento que se llama Cámara de Compensación. El Banco Central tiene este mecanismo de cámara de compensación, donde lo que se asegura es de que toda la persona que haya girado unos fondos haya tenido el dinero suficiente y que la persona que recibió los fondos efectivamente lo tenga acreditado en su cuenta, ¿sí? Todo esto es importantísimo, porque si no, no vamos a lograr que los intercambios se hagan con la confianza que se necesita. Y estamos hablando entonces de que el banco es el garante de que todas estas operaciones se cumplan, y, por ejemplo, cualquier problema de insolvencia que tengan los bancos, el Banco Central tiene que actuar para dar liquidez al mercado y para presionar a los bancos a que tengan el nivel de solvencia que tienen. De hecho, si hay que liquidar el banco porque no hubo esa solvencia de liquidez, o el banco tiene muchos problemas, pues él asume el funcionamiento del banco y trabaja todo el proceso de liquidación del banco, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí, que nos queda un minuto, y nos reunimos la segunda hora. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer por WhatsApp y lo vamos contestando, ¿de acuerdo?